Bueno, ahora vamos a meternos con el contenido de la primera clase, ¿está bien? Yo sé que están cansados, les pido un esfuerzo de un ratito. No vamos a dar todos los contenidos de la primera clase, porque estos contenidos los damos en 3 horas, y ahora vamos a desarrollar una clase de media hora, entre media hora y una hora, a la 1 vamos a terminar, ¿está bien? Pero me interesa por lo menos introducirlo en una primera discusión, que también les va a servir como para entender, empezar a ver qué tan locos estamos nosotros, ¿está bien? O sea, qué tipo de problemas nos hacemos, qué tipos de preguntas nos hacemos, y puedan empezar a entender, a cazar de qué viene este curso, ¿está bien? Y empezar a insultarnos ya con un poco más de fundamento. Bueno, como ustedes saben, esta materia es elemento de derecho constitucional. ¿Qué estudiamos? Estudiamos la Constitución. La Constitución como, por un lado, como texto positivo, y por otro, como idea, como institución de regulación social. ¿Está bien? Es uno de los conceptos fundamentales de la cual se ocupa el curso. El otro concepto fundamental que nos vamos a ocupar, y que va a estar siempre yendo y viniendo en cada tema que veamos, esto va a pasar todo el tiempo, el contenido de la primera clase de la segunda lo van a ver aplicado en la tercera, en la cuarta, en la 15, o sea, los contenidos están divididos en clase porque hay que darlos, porque no los podemos dar todos juntos, pero todo tiene que ver absolutamente con todo. El otro contenido, el otro concepto clave del curso y del derecho actual es, ¿cuál les parece que es? Por un lado tenemos la Constitución, y ¿cuál es el otro gran concepto? ¿Cuál es el sistema, qué sistema supuestamente, en qué tipo de sistema político, jurídico vivimos? ¿Cómo lo llamamos? Democrático, la democracia. Bien, ¿quién dijo eso? Yo. Acá. ¿Quién? Agustina. Bien, Perdón. perfecto. El otro gran concepto es la democracia, ¿está bien? Ustedes saben que a este sistema se le llama democracia constitucional. Bueno, esta idea del sistema de la democracia constitucional, hay veces que, y de llamarlo democracia constitucional, nos puede llevar a un equívoco de entender que los dos conceptos, democracia y constitución, refieren a ideas similares, ¿está bien? O a ideas que no tienen conflicto entre ellas. Y lo primero que vamos a analizar es qué quiere decir constitución, qué quiere decir democracia, y cuál es la relación entre estas. Si esta relación, este matrimonio, es un matrimonio libre de tensiones, no conozco ningún matrimonio libre de tensiones, ¿está bien? O es un matrimonio real, con tensión, ¿está bien? No conozco ninguna relación entre seres humanos que no tenga tensión. Así que, bueno, empecemos por algún lado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Constitución? Cuando hablamos de Constitución, hablamos de... A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Constitución? Vamos a tratar de hacer lo que hacemos en clase. No sé si va a salir por Zoom, ¿está bien? ¿De qué hablamos cuando hablamos? ¿Qué idea, qué les parece, a qué se refieren ustedes cuando hablan de Constitución? Principalmente derechos y garantías. Depende también en qué parte de la Constitución te fijes, porque bueno, después está la parte, por ejemplo, que habla de los tratados, o facultades de los poderes, bueno, forma de gobierno, etc. Ajá. Bien. ¿Qué más? Hola, sí. Acta de norma fundamental, iba a decir lo mismo. Norma fundamental. Bien, ¿qué más? ¿Que es la ley máxima de nuestro ordenamiento? Sí, es la idea de norma fundamental, ley máxima. ¿Sí? Pero
Supongamos que le tendrían que explicar a su sobrino de 5 años o a su hijo. ¿Puede ser un contrato social? A ver, bueno, vamos a poner un contrato social. Bien, y si supongamos que yo soy su hijo, su hija, su sobrino, tengo 5 o 6 años, ¿qué quiere decir derechos y garantías? ¿O a qué te referís con norma fundamental? ¿Cuál es la idea que está detrás? La organización de una sociedad. La organización de una sociedad. ¿Y qué quiere decir una organización de una sociedad? Esos derechos y garantías nos regulan contra otro poder. Nos regulan contra otro poder. Ok, me gusta, me va gustando un poco más. Yo creo, perdón, que Sí. en relación con la otra parte de la materia que mencionaste, que era democracia, justamente lo que caracteriza a la Constitución, en función de lo que vienen diciendo los compañeros, de regular tanto la forma de gobierno como un cuerpo de derechos fundamentales, es que impide que contra determinadas normas se avance con la misma facilidad que se cambian otro tipo de normas. O sea, el hecho de la Constitución implica que haya normas que tienen un rango distinto y que exigen otro proceso para poder modificarse. Ok, está muy bien eso. Muy bien, Federico. Hola. Sí, También yo creo, ¿no?, que sienta las bases para que las otras leyes sigan, ¿no? Para que no existan contradicciones entre las leyes, ¿no? Que son una base en la que se arman las demás leyes. se me complica verlos y escribir al mismo tiempo. Sienta las bases para el resto de las leyes. Bien. ¿Y para qué querríamos una constitución? Está bien, ok, pero sigo sin entender. En general, una característica que vamos a tener, hay partes en donde nos vamos a parecer a chicos de 4 años, en donde lo que queremos saber es por qué. ¿Está bien? O sea, y en general la respuesta no es... Nos ampara. Bien, pero una cosa, Martina, en general la respuesta es una respuesta como la que le da Martina o la que están dando ahora. No son respuestas ampulosas, con términos rimbombantes jurídicos, eso que nos encantan usar. Son respuestas llanas, que van a conceptos, a ideas, que las puede tener cualquiera. No se necesita ser un jurista internacional para pensar, para saber razonar. ¿Está bien? Vos decís, Martina, nos amparan. Bien. Para tener un amparo respecto de qué. Contra el poder del Estado. La Además de arbitrariedad. regularnos, nos ampara porque nos da derechos. Bien. Ampara de la arbitrariedad. Bien. O sea, la Constitución vendría a ser una herramienta para cuidarnos del poder. Yo creo que nos ordena, nos regulariza, en el sentido que nos da derechos y garantías que sientan, digamos, un límite contra el poder del Estado hacia nosotros, y a su vez regulan ese poder del Estado. Yo creo que tiene que ver más también con el lado de regular y como para poder vivir conjuntamente en sociedad, digamos. ¿Quién dijo lo último? Yo, Violeta o Critic. Hola, Violeta, ¿cómo estás? Bien. Hola. Bien. Y, bueno, justamente, hay dos ideas básicas, pero hay dos ideas básicas que están detrás de Constitución. ¿Está bien? Pero hay una idea que resume y contiene amplia, desde ya, todas las demás. Es la idea de límite.
¿está bien? Nosotros, la humanidad quiere una constitución, o se inventó la constitución para poner un límite. ¿Está bien? Esa es la función de una constitución. ¿Cómo pone ese límite? Haciendo reglas. Exactamente. La segunda gran idea de una constitución es esto, regular la vida en sociedad. ¿Está bien? Pero para regularla pone límites. Ahora vamos a ver a quién le pone límites, o para qué, o de qué está hablando cuando pone límites. Pero si queremos una constitución, es para limitar. ¿Qué vamos a limitar? En el constitucionalismo moderno, posterior a las grandes revoluciones inglesa, norteamericana, francesa, y si quieren a partir, es anterior, pero bueno, en general el hito original ya les digo, es anterior, pero se lo pone en Occidente en 1215 con la sanción de la Carta Magna inglesa, es limitar al poder, ¿está bien? Nosotros, una idea fuerte, una idea de constitucionalismo pleno, a lo que lo llamamos hoy constitucionalismo, a lo que llamamos hoy constitución, es una herramienta que permita limitar al poder. Hay una idea más laxa, más amplia de constitución que está más regulada a la segunda idea, que es la de reglas de juego. ¿Está bien? Cuando hablamos de constitución hablamos de estas dos grandes ideas, pero que se pueden resumir en límites. ¿Está bien? Porque las reglas de juego, cuando uno impone una regla de juego, cualquiera sea, ¿está bien? Lo que está imponiendo es un límite. ¿Está bien? Aunque yo no imponga derechos, por ejemplo, la Constitución inglesa, que ni siquiera es escrita, ¿está bien? O la Constitución norteamericana, que es la Constitución que nosotros hemos tomado para redactar la Constitución histórica, la Constitución norteamericana no tiene derechos. El texto original de la Constitución norteamericana no tiene derechos. Los derechos fueron incorporados a través de las famosas enmiendas, como ustedes habrán visto en las películas. Me amparo en la quinta enmienda para no declarar en este juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Constitución norteamericana, básicamente, es un manual de procedimientos, ¿está bien? Es un manual de reglas de toma de decisiones. ¿Cómo deben tomarse las decisiones en la Federación Norteamericana? De esta manera. Entonces, cuando uno pone una regla de juego, está imponiendo un límite, ¿está bien? Siempre que hay una regla de juego, aunque sea mínima, de quién toma las decisiones. ¿Quién toma las decisiones? El dictador, listo. Eso, aunque es en contenido mínimo, implica un límite. No la toma otro, la toma el dictador. ¿Está bien? Nosotros no entendemos por constitucionalismo eso, por constitución eso. Nosotros entendemos por constitución a mucho más que eso. A una constitución en el sentido pleno. Una constitución que impone límites al poder. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la humanidad entiende o utiliza la constitución para regular una nueva situación en donde nosotros nos vamos a autogobernar, ahora vamos a ver el contenido de democracia, pero vamos a regularnos de una determinada manera y ese autogobierno, esa forma de gobierno va a estar a cargo de determinadas personas que ejercen el poder. En el antiguo régimen estaban los reyes, ¿está bien? Que ejercían su poder en forma arbitraria, sin límite, ¿está bien? Esta máxima o esta frase de Luis XIV, la ley soy yo. Lo que decía el rey era la norma, era la regla. Un día decía que el sol se ponía por el oeste y el sol se ponía por el oeste, aunque el sol se pusiera por el este, ¿está bien? Entonces, lo que busca el constitucionalismo, visto cómo es el tipo de gobierno no limitado, ¿está bien?, es limitar el ejercicio del gobierno. ¿Para qué? Como bien dijo, creo, Federico, ya no recuerdo quién, para evitar la arbitrariedad del poder. ¿Está bien? ¿Para qué? Para cuidar a la población, para garantizarle sus derechos, lo que hoy llamamos sus derechos. ¿Está bien? Esta idea de límite, vamos a dejarlo ahí, ¿está bien? Es la idea fuerza que está atrás de la idea de constitución. Cuando nosotros vemos para qué queremos una constitución, vemos eso. Por eso se hizo tan famosa la frase de
la frase del juez Jackson, ¿está bien?, de la Corte Suprema norteamericana, cuando planteó que queremos una constitución para sacar temas de discusión, ¿está bien? Hay determinados temas que no van a estar sujetos a discusión. Esta idea de una ley suprema, de un procedimiento especial, de que no se puede cambiar por los métodos ordinarios, que es una idea más de detalle de la Constitución, viene a esta idea de límite. El gobierno no puede decidir sobre cualquier cosa, tiene límites. ¿Dónde están esos límites? En la Constitución. Puede ser que la Constitución simplemente ponga límites en cuanto a cómo debe tomarse una decisión, puede ser que la Constitución ponga un límite respecto de quién debe tomar la decisión, o puede además la Constitución, que es lo que nosotros entendemos, y lo que entiende el mundo del derecho occidental, si quieren, hoy, y desde hace ya casi 300 años, de que esos además tienen un límite sustancial, que son lo que nosotros hemos llamado los derechos, ¿está bien? No solo las decisiones se tienen que tomar por determinados procedimientos, no solo la tienen que tomar determinadas autoridades o personas, sino que además hay decisiones que no pueden ser tomadas, ¿está bien? Con lo cual, ¿para qué queremos la Constitución? Para imponer un límite. Hay cosas que no se pueden decidir, ¿está bien? Esa es la idea que está detrás de Constitución. Para eso la queremos. Si no quisiéramos poner un límite, no tendríamos una Constitución. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda, alguna reflexión sobre esto? Bien. Estamos comprometidos con esa idea de límite, con esa idea de Constitución. Además somos abogados, estudiantes de abogacía, en general ya nos gusta esa idea de límite, esa idea de cosa ordenadita, ¿está bien? Pero también estamos comprometidos con otra gran idea y con otro gran valor por el cual la humanidad ha venido luchando desde hace muchos siglos, diría varios milenios, que hoy la resumimos en la palabra de democracia. ¿Está bien? ¿A qué va la palabra y cuál es el sentido, cuál es el contenido, el concepto que está detrás de democracia? De Constitución estaba la idea de límite. Vamos a analizar ahora democracia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? Es una forma de autogobierno en donde el poder reside en la mayoría. Etimológicamente es poder del pueblo, si vamos, el caso. Bien, ¿qué más? Muy bien. ¿Quién dijo poder del pueblo, perdón? Yo lo lo sé. dije. Hola, perdón, acá. Poder Marcos. reside en la mayoría. Bien. Sí. Martina y Marcos, sí, ¿qué más? ¿Quién más quiere? Promueve la soberanía popular. Bueno. ¿Quién más? Les cuento que estoy muy contento con la participación. Estoy chocho, me encanta. Parece que vamos a tener un muy buen cuatrimestre. Yo además del autogobierno colectivo que mencionó la compañera, le agregaría la autonomía individual. Me parece que hay gente que ha hecho trampa, en el buen sentido, y ha leído algo antes de la clase, lo cual me alegra muchísimo. Bien, una regla que no... Antes de seguir con... político. Sí, perdón, ¿quién habló? Yo, Magalí, es lo más amplio. Decime, Magali, un sistema político. Muy bien. Vamos a ponerlo ahí. Una cosa que no dije y va al tema de reglas. El Zoom, la verdad que es bastante molesto eso. Hay una regla de oro en nuestro curso y en general en nuestra cátedra.
Nosotros dijimos que las opiniones son libres, está bien, que queremos que ustedes se expresen, que ustedes digan lo que piensan, que nos interesa cómo lo fundamenten, y eso va con una regla adicional, o adherida o consustancial. Nadie bardea a nadie en este grupo, en esta comisión, en esta cátedra, por lo que dice, ¿está bien? Nunca ustedes van a decir algo y un docente, en particular, los va a descalificar por eso, ¿está bien? O sea, con lo cual, ustedes digan y opinen tranquilas y tranquilos lo que quieran, ¿está bien? Ningún docente los va a descalificar, ningún docente los va a ridiculizar, ¿está bien? No estamos para eso, lo que estamos es para construir una relación entre todos y aprender derecho constitucional. Con lo cual, nosotros esperamos que ustedes se equivoquen, ¿está bien? Que digan algo que quizás no esté del todo bien, o quizás dicen algo que no es que está mal, sino que no lo habíamos pensado, ¿está bien? Lo cual es buenísimo, que suele pasar a veces. Con lo cual, nada, está funcionando bien la clase, están participando, no hay necesidad de que todos participen, cada uno se va sintiendo cómodo, cómoda a su tiempo, pero digo, estén tranquilos en ese sentido, no va a haber ninguna reprimenda, ni ninguna burla, nada de eso va a ocurrir, ¿está bien? Es un ambiente seguro para decir lo que querramos, ¿está? Bien. Bien, bueno, sí, efectivamente, la idea de democracia, como bien acotó un compañero, así como constitución viene del latín, ¿está bien? Constitución viene del latín, la idea de constitución nació en Roma, ¿está bien? La República Romana, y viene del latín que es cum statuere, constituir con, ¿está bien? En un principio la idea de constitución a su vez tuvo una idea también democrática, de constituir desde abajo con los otros, ¿está bien? Esta idea después cambia y viene a ser una idea de constitución más de tipo oligárquico, de constituir desde arriba hacia abajo, ¿está bien? Esa es la pelea eterna, ¿está bien? En el derecho, en la política. La idea de democracia viene de Grecia, es anterior a la idea de constitución. Y la idea de democracia, como bien se dijo, viene de demos, y demos es el gobierno del pueblo. Pero no el gobierno del pueblo en el sentido que nosotros lo entendemos hoy. La palabra democracia es un insulto en la antigua Grecia, o sea, la palabra democracia, demos, viene dada por los opositores a la forma democrática de gobierno. Y justamente esta idea de gobierno del pueblo no es la idea del pueblo que tenemos hoy, exactamente. Es la idea del pueblo como la idea del gobierno de los pobres libres, de todos los sectores no plutocráticos de la sociedad griega de ese momento. ¿De quiénes? De los trabajadores, de los tendederos, ¿está bien? De las personas que trabajaban, de las personas que no eran las propietarias, los nobles, los hijos de, ¿está bien? Ese es la democracia, el gobierno de los que no tienen tiempo para pensar, de los muchos, de los pobres, de los feos, de los muchos en el sentido de los no beneficiados por la sociedad, de no los poderosos de la sociedad, ¿está bien? Tiene un fuerte contenido de clase la idea de democracia en la antigua Grecia, ¿está bien? Y es un concepto, ya les digo, que viene dado por los opositores a ese proceso. Ustedes saben, en la antigua Grecia hubo un fenómeno de democratización muy grande, muy limitado también. Hoy quizás no llamaríamos exactamente democracia a eso. ¿Por qué? Porque había esclavitud, porque las mujeres estaban excluidas de la toma de decisiones, ¿está bien? Pero también hay que decirlo, durante las etapas más radicales de la democracia ateniense, tanto las mujeres como los esclavos tuvieron derecho a hablar en la asamblea, ¿está bien? Hubo grandes procesos de radicalización democrática, de participación y de ampliación de la base social
de cómo se tomaban las decisiones y quiénes participaban de las decisiones. Y ese fenómeno que se dio en la etapa de Pericles y del Fialtes, que es la que luego viene a reaccionar, la reacción contra esos excesos, ¿está bien?, de los que no saben, de los muchos, son los que vienen a contestar Sócrates y Platón, ¿está bien?, que son los dos grandes pensadores sobre los cuales se construyó el pensamiento occidental, ¿está bien? Digo, esto es muy importante porque Platón le está contestando a la democracia, ¿está bien? Dice, no, el gobierno debe ser de los elegidos, de los bien nacidos, de los que saben, de los que tienen especificidad, de los que saben de lo que están hablando, de los que no tienen que trabajar y tienen tiempo para tener juicios morales, para razonar, para pensar. Ustedes tienen que trabajar, ustedes están brutalizados, trabajan con las manos. No, esa gente no puede tener juicios morales, ¿está bien? No sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, esto es lo que está detrás del concepto de democracia. Y la idea de democracia, en esta relación entre democracia y constitución, lo que viene a sostener como idea fuerza, es esto que ustedes vinieron a decir, que creo que fue Martina y también otros, de esta idea de autogobierno. La idea de autogobierno es la idea, así como la idea de límite está detrás de constitución, en democracia la idea es autogobierno. Y estas dos ideas, tenemos dos ideas en realidad. Cuando hablamos de democracia constitucional o cuando hablamos de democracia y constitución, hablamos de autogobierno y límites. ¿Qué les parece? ¿Cómo es esta relación? ¿Qué es una relación? ¿Son conceptos que dicen lo mismo, que son complementarios de por sí, que se oponen? ¿Por qué? ¿Qué idea les parece? En general esta no es una reflexión que se haga en la facultad, ¿está bien? Se da como dado de que el sistema es democrático constitucional y que está todo bien y que va como piña, ¿está bien? Es como una hamburguesa con fritas y va bien, ¿no? Nosotros creemos que primero hay que detenernos un poco, porque si vamos a estudiar derecho constitucional, vamos a ver democracia, cada cosa que vamos a ir viendo, nosotros vamos a ir viendo para qué lo estamos estudiando. Y si está bien que lo estemos estudiando, ¿para qué? ¿Está bien? Queremos entender. Si nosotros entendemos por qué estudiamos, por qué decimos, por qué reproducimos esto, vamos a poder interactuar con ese sistema. Lo vamos a poder utilizar, ¿está bien? Vamos a poder ganar herramientas de argumentación y a su vez vamos a tener herramientas para cambiarlo, porque ustedes el día de mañana pueden llegar a ser jueces, juezas, actores políticos, abogados, ¿está bien? Con lo cual la idea es que ustedes puedan dar las letritas y los números en verde, la matriz, ¿está bien? Para que no les vendan gato por liebre, ¿está bien? Y que si ustedes piensan, bueno, no, está bien esta idea, sepan por qué piensan eso, ¿está bien? ¿Cuál es el mundo de ideas que sostiene esas ideas que ustedes tienen? ¿Qué les parece esta relación entre autogobierno y límite? ¿Es una relación que tiene contradicciones? Si las tiene, ¿cuáles? Yo creo que son conceptos antagónicos, pero como que se necesitan del uno del otro. Genera como ese concepto de que uno está libre hasta donde llegue la libertad del otro. No sé si se entiende lo que digo. Se entiende. ¿Qué más? Yo creo que... Perdón, no. No, adelante, habla tranquila. No, por favor, habla vos, tranquila. Te escuchamos, Bárbara. Bueno, hablo yo, profe, Sí. ¿puedo? Sí, por favor, sí. Yo creo que va más por el sentido de que uno quisiera tener una especie de libertad total, pero como somos humanos, también tenemos que tener cierto tipo de control para conservar la idea de sociedad y de paz.
Entonces nosotros imponemos los controles o los límites a nosotros mismos. No viene otra persona a imponer la cosa que nosotros no queremos, sino que nosotros conservamos la sociedad, pero a nuestra manera, y no como otra persona lo venga a tener. Por eso creo que sí, se necesitan, como dijo la Peña. Bien, Bárbara. ¿Federico? En línea también con lo que decía Bárbara y con lo que veo que comentó un compañero ahí en el chat, Jeremía, yo creo que quizás la relación se puede ver contradictoria si uno piensa la idea de autogobierno como la sociedad, como el colectivo, y la idea de límites que necesita ese autogobierno cuando uno lo considera el colectivo frente a las decisiones que puede tomar en contra de determinados individuos que dentro de esa idea de autogobierno, si no están de acuerdo con la idea de mayoría que hoy se mencionaba al principio cuando empezamos a hablar, puede generar algunos problemas. Ok. Una cosa que en general... Por lo que entiendo... Sí, Luis, dale. No, por lo que entiendo, ¿no? Que debería existir un complemento entre ambos, ¿no? Por ejemplo, tomando el ejemplo del puesto más grande que tenemos, que es el presidente, ¿no? Si no existen los límites, este presidente se termina convirtiendo en un rey, ¿no? Porque no limita el poder que puede ejercer y limita quién puede llegar o cómo puede llegar, de qué manera, que tranquilamente, si no existe el límite de la elección del presidente, él mismo podría elegir al hijo, ¿no? Que vuelva una monarquía, digamos. También. Yo, profe, estoy de acuerdo con lo que dice Luis y creo que también creo que tiene que ver con un equilibrio, digamos, en la sociedad. Creo que está bastante ligado a lo que habíamos hablado antes de estas reglas para poder vivir conjuntamente en sociedad y para que haya un equilibrio, digamos, y bueno, esta cuestión de tener estos límites dentro del juego en el que estamos participando, digamos, de alguna manera. Bien. Bien. Bueno, lo primero que los quiero invitar, primero estoy muy contento con la participación, la verdad que todas las intervenciones son pertinentes y están bien pensadas. Y es algo que siempre ocurre, ¿está bien?, en esta primer clase, es que, bueno, cuando vemos esto de que democracia y constitución son dos conceptos que tienen ideas distintas, ¿está bien?, y que son ideas que están contrapuestas, en general, nuestra primera intuición, nuestra primera intervención es buscar cómo complementarlos, cómo disolver esa tensión, ¿está bien? Yo lo que quiero invitarlos es, para empezar a no apurarnos a querer resolver tensiones. Primero, como darnos tiempo también a explorar esas tensiones, ¿está bien?, a no asustarnos con las tensiones, ¿está bien? No digo que nadie esté asustado, pero de ir un poco más despacio, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la idea es que nos demos tiempo para reflexionar, para pensar en un nivel de abstracción todavía un nivel de abstracción en el teórico. O sea, no lo queremos, todavía tenemos tiempo para llevarlo al funcionamiento de nuestros sistemas democráticos o de nuestros sistemas políticos o de cómo funcionan en sí. Primero, ahora estamos hablando en términos teóricos, eminentemente teóricos, y tenemos nuestro sistema, nuestras convicciones, se sustentan en dos ideas, ¿está bien?, que las vemos juntas, que las manejamos juntas. De hecho, todos los regímenes, o muchos regímenes, se llaman democracias constitucionales. De hecho, en general, todos los regímenes, aunque sean dictatoriales, dicen que son democráticos, ¿está bien? Con lo cual, porque la democracia hoy tiene un lugar de legitimidad muy grande, entonces quizás ustedes ven un régimen dictatorial que está el mismo dictador de hace 50 años y se llama República Democrática de fulano, ¿está bien? Pero en esta primera clase, en estos 20 minutos que nos quedan, lo que me interesa es como darnos tiempo a procesar esa tensión. Porque efectivamente
sobre lo cual van a tener que ir a ver al texto de Holmes y el texto de Argarela y los textos que tienen hoy, que es la primera clase teórica del curso, es que no son tan fácilmente conciliables como ustedes creen que son estos conceptos. ¿Por qué? Porque si lo que nos interesa es la democracia, y lo que nos interesa es el autogobierno, y nos interesa el autogobierno porque no queremos que nos vengan a decir cómo debemos hacer las cosas, porque somos todos igualmente libres, dignos y seres pensantes, ¿está bien? La idea de que haya un límite a lo que vayamos a decidir no es tan fácilmente conciliable con la idea de autogobierno. ¿Está bien? Va a requerir un trabajo bastante arduo poder conciliar estas ideas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un compromiso con la democracia, esta idea... ¿Cuál es el problema del límite? Ahí alguien lo dijo, creo que fue Bárbara, muy inteligentemente. La idea, el problema en el autogobierno y los límites, no es que nosotros nos pongamos un límite. El problema es cuando se le impone un límite, nos ponen un límite desde afuera. O sea, si nosotros, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en clase, el ejemplo siempre de la clase, del aula, es, bueno, nosotros podemos, la prohibición de fumar en clase. ¿Está bien? Hoy parece una estupidez porque estamos cada uno en nuestra casa, pero cuando estamos todos juntos, estamos en un aula, en general determinada, bastante chica para la cantidad que somos, mal ventilada, entonces hay una norma que dice que no se puede fumar. Cuando yo cursaba, en la facultad se podía fumar. En algunos casos eran mejores tiempos, en otros no. Yo fumo un poco, en esa época fumaba mucho más. Era bastante molesto aún para los que fumábamos, porque era un fumadero, un olor impresionante, ¿está bien? Con lo cual, nosotros tendríamos, supongamos que nosotros fuéramos la comunidad política, nosotros podríamos tomar la decisión de no fumar, ¿está bien? Entre nosotros. El problema viene dado cuando la prohibición de fumar nos viene dada, ¿está bien? Por ejemplo, en el ámbito de la facultad nos viene dada por la facultad. En el ámbito de los sistemas políticos, ese límite, ¿está bien?, que nos da la Constitución, viene dada desde antes. O sea, antes que ustedes nacieran, que naciéramos todos nosotros, había una Constitución que fijaba límites al autogobierno, que decía que hay cosas que no se pueden hacer, que hay decisiones que no se pueden tomar, ¿está bien?, y que las decisiones se toman de determinada manera. Y nosotros no decidimos eso. Entonces, si el principio básico de nuestra sociedad es que nosotros nos autogobernamos, ese límite, no dado por nosotros mismos, es problemático. Y no es tan sencillo resolver ese problema. ¿Me explico? ¿Soy claro? Perdón, profesor. No estaría faltando el tema del poder. O sea, digamos, estamos hablando de autogobierno, estamos hablando de límites, pero nos estamos olvidando justamente de lo que está usted diciendo, ¿no? El poder. Porque alguien convino algo, y yo no sé hasta cuánto convenimos nosotros para formar esta constitución. O sea, a mí nadie me llamó y me dijo, che, vamos a hacer esto, ni a mi grupo de vecinos, ni a mi grupo de estudiantes, o no sé, o a mi grupo de pertenencia. Entonces, esa idea de constitución, y da como una idea de unos notables, unos eruditos, se reúnen y dicen, bueno, estas son las leyes. Y el gran pueblo argentino, en sus distintas conformaciones sociales, clases o como se quiera llamar, acata. Pero, ¿qué acatamos? O sea, porque inclusive, no sé, de pronto hay leyes o prohibiciones y cosas que dicen, sí, esto es constitucional, o esto me está impedido por la Constitución, pero realmente no lo sabemos, justamente porque hay un poder que no manejamos, o sí, o por ahí a lo mejor pertenecemos a ese poder, que impone esa Constitución, esas reglas de juego. O sea que ahí la democracia es como, y una ilusión,
sí, participamos todos, pero participamos cuando, y cuando votamos. Y es una cosa bastante endeble si pensamos que tenemos poder o que podemos, no sé, modificar algo cuando votamos. Porque inclusive hasta cuando votamos venimos medios condicionados, ¿no? ¿Te parece, no? Es un aporte. Y no prendo más la cámara porque tengo a la gata que se me cruza permanentemente. Es mi idea. Bien, Guillermo. Bueno, das en un punto clave, ¿no es cierto? Que es que estos límites que nos vienen dados por la Constitución son límites que nosotros no elegimos. ¿Está bien? Por ejemplo, en la Argentina, la Constitución de 1853 no fue sancionado por ninguno, en general, ni siquiera, primero, fue sancionada hace 167 años, si mal no hago mal, 177. Con lo cual, ninguno de nosotros ya estaba vivo, ¿está bien? Eso para empezar. Segundo, ¿quiénes compusieron la Convención Constituyente? La compusieron hombres. No había ninguna mujer en la Convención Constituyente. Y eran pocos hombres. A su vez esos hombres eran todos blancos. Y eran todos propietarios. Gente de un gran nivel económico, gente de la élite de la Argentina de ese momento. Me animaría a decir que en esa Convención Constituyente no pudiera haber estado, no es que no estuvo, no hubiera sido posible que esté ningún antecedente nuestro, tataranieto, tatarabuelo, ninguno del árbol genealógico de nosotros que existiera en ese momento, podría haber llegado a ser parte de esa discusión. Además de que nadie los eligió a los convencionales constituyentes de 1853. Si vamos a la convención de 1860, mucho peor, porque además esa convención se juntó Vélez Arfiel con Mitre, con 3 más, a libro cerrado, reformaron, le hicieron los cambios que consideraban esa constitución de 1853, y el Congreso la sancionó, la Convención Constituyente la sancionó a libro cerrado, ni se discutió. Por lo menos en el 53, esos miembros discutieron. Hubo discusiones muy interesantes que las vamos a ver a lo largo del curso. Digo, entonces, esta idea de que la Constitución nos limita, entra en tensión con la idea de que nosotros nos autogobernamos. Porque si nosotros nos autogobernamos, ¿por qué tenemos que aceptar que tenemos un límite en la toma de nuestras decisiones? ¿Por qué no podemos decidir todo nosotros? ¿Por qué nos tienen que tratar como si fuéramos niños? ¿Está bien? Que nos tienen que decir lo que podemos decidir, lo que no podemos decidir, y nos tienen que fijar el cómo lo tenemos que decidir. ¿Quiénes son ellos para decirnos a nosotros? Si nosotros somos realmente soberanos, a Luis XIV no le decían lo que tenía que hacer, lo decidía Luis XIV. Cuando uno es soberano, uno toma la decisión. Si el pueblo es soberano, ¿por qué el pueblo no toma las decisiones? ¿Por qué está limitado? ¿Se entiende el problema? Este es el problema de la tensión entre democracia y constitución. Si nosotros estamos comprometidos con una idea de democracia, la idea de constitución tiene problemas para ser aceptada. No es fácil encontrar el complemento. Es fácil si nosotros entendemos que nosotros sancionamos una constitución. Nosotros discutimos, los 84 que estamos presentes acá, discutimos las reglas, ¿está bien?, sobre las cuales vamos a manejarnos. Bueno, ahí está claro que nosotros lo decidimos. Ahora, las reglas del curso las dicté yo, las dictó la universidad, no es que las pusimos a discusión entre ustedes. Si ustedes fueran soberanos, ustedes, me parecería que podrían lícitamente decir, escúchame, somos soberanos, pero vos me decís cómo se promociona, el examen lo haces vos solo, la elección de los temas lo decidís vos, a vos quién te nombró, ¿está bien?, para ser el docente a cargo, ¿está bien? Muy soberanos no somos. Y bueno, en el marco del curso ustedes no son soberanos, ustedes son alumnos en el marco de una estructura, pero
la promesa del sistema político es que nosotros como ciudadanos somos soberanos. Entonces, ¿por qué aceptamos un límite? El límite está, no es que no está, la Constitución existe. Se cumple o no se cumple, todo eso lo dejo afuera, ¿está bien? Ahora no me interesa esa discusión. Ahora lo que me interesa es encontrarle una razón. Imagínense que yo doy derecho constitucional. Ustedes están estudiando derecho constitucional. Yo soy docente de esta materia desde el año 2005. Entonces, yo lo mínimo que me tengo que preguntar para darles clase a ustedes es ¿por qué está bien que haya una constitución? ¿Está bien? ¿Cuál es el fundamento? Sí, Patricia. Ahí uno de los alumnos, cuando hablamos de democracia, había mencionado la idea de la autonomía. Yo creo que extrapolar la idea del autogobierno y los límites a la idea del autogobierno individual también sirve para ver la tensión entre la democracia y la Constitución. Porque Martina, Federico mencionaban la idea de que eran complementarias, pero si uno lo piensa desde el lado individual, es muy probable que nosotros pensamos que esos límites son totalmente ilegítimos. Digo, si nos dicen qué estudiar, cómo vestirnos, imagínense que nuestra pareja nos dice, no, vos no te podés poner eso. O nuestra madre, nuestro padre nos dice, vos no podés estudiar tal carrera. Ahí de ninguna manera pensaríamos que los límites impuestos desde afuera son permisibles, son válidos. Diríamos, no, usted me quiere dominar. Y por lo tanto, no pensaríamos que son complementarios. Si uno piensa estos problemas desde el lado individual y dice, no, yo soy libre de vestirme como yo quiero, de estudiar lo que yo quiero, diseñar mi plan de vida, después es difícil, y no aceptamos ningún tipo de límite o restricción sobre ese tipo de decisiones, ¿cómo podemos aún aceptarlos a nivel colectivo? Que una generación de hace 200 años nos venga a decir a nosotros cómo tenemos que gobernarnos, qué temas se pueden discutir, qué temas no se pueden discutir. Entonces ahí creo que surge muy palmariamente la idea de cómo podemos aceptar los límites que tenemos como sociedad. Si no los aceptamos como individuos, ¿cómo los podemos pensar también colectivamente? Sí, Federico. Sí, me encanta lo que decís. Yo, Patricio, igual yo no sostenía que eran complementarios democracia y constitucionalismo para nada. Pero incluso en el ejemplo que vos das, yo creo que el límite tiene que ver justamente con la idea de autogobierno. O sea, vos diste el ejemplo de que si tu novia te dice a vos cómo te tenés que vestir, en ese caso el límite vos no te lo estás autoimponiendo. Es distinto que vos, por ejemplo, digas, yo esta semana no gasto en birra porque quiero irme de vacaciones a fin de mes. Ese es un límite que vos te estás autoimponiendo y cambia la lógica de razonamiento. Entonces, si uno considera que la sociedad se está autoimponiendo un límite, es distinto a si piensa que una generación está poniendo un límite a la otra, que es como el ejemplo que decía Nicolás. Pero bueno, es súper interesante y debatible eso. Totalmente, Federico, vos ves exactamente el punto. Por eso, el punto no está en la idea de límite por sí. Nadie dice, ustedes, por ejemplo, ustedes han decidido limitar su libertad. Ustedes decidieron meterse en esta carrera, ¿está bien? Anotarse en esta materia, estar desde hace 2 horas conmigo y con cada uno de ustedes en este Zoom, ¿está bien? En lugar de estar jugando a la Play, o qué sé yo, jugando con su perro, o charlando con sus padres, o con un amigo, o, no sé, haciendo lo que ustedes quieran hacer, ¿está bien? Esa decisión no hay un problema, nadie los obligó a estar acá. Si alguien los hubiera obligado a estar acá, o, bueno, ya ninguno lo aceptaría. Si alguien nos diría qué inclinación sexual tendríamos que tener, nos parecería totalmente inapropiado. Cada uno decide cuál es su orientación sexual, ¿está bien? Con lo cual, no hay problema en ponernos límites, qué sé yo. Si yo quiero adelgazar, por ejemplo, quiero dejar de fumar, bueno, me voy a imponer un límite a mí. Va a estar en mí si respeto ese límite o no, ¿está bien? Si yo me pongo de acuerdo con ustedes en una clase en no fumar, bueno, nos discutimos y nos ponemos de acuerdo entre nosotros en no fumar. Entonces, si yo fumo o alguno de ustedes fuma, los otros tienen toda la legitimidad de decirle, che, Federico, acabamos de hablar hace media hora, discutimos, nos pusimos de acuerdo,
que no íbamos a fumar. Bueno, pues yo quiero fumar ahora. No, mirá, entre todos tomamos la decisión, con lo cual no podés fumar. Vos fuiste parte de esa discusión. No, pero yo quería fumar. Bueno, pero vos fuiste parte de esa discusión, decidiste que aceptabas el resultado de esa discusión si perdías, perdiste, no podés fumar. Aguantate que termine la clase, o salí afuera, fumate un pucho y volvé a la clase, ningún problema. Pero acá no podés fumar. Distinto es el supuesto de que esa decisión te venga impuesto, de que tu padre o tu abuelo diga, no, Federico debe ser heterosexual. Y no puede no ser heterosexual. O debe estudiar Derecho. No puede estudiar otra cosa. No se puede dedicar a la música. ¿Está bien? No, tiene que ser abogado como el bisabuelo. Bueno, los límites de las constituciones sobre las sociedades son eso. Son personas de hace 200 años diciéndonos a nosotros qué podemos hacer y qué no podemos hacer. La propiedad es inviolable, la defensa del juicio también es inviolable, la igualdad ante la ley. Las provincias, el régimen es federal, las provincias pueden hacer esto, las provincias pueden hacer lo otro. Todo eso, ninguno de nosotros lo decidió. Entonces, ya les vuelvo a decir, si somos soberanos, esa limitación puesta exógenamente no parece admisible. Un soberano no acepta que lo limiten. Por eso es soberano. ¿Está bien? Si uno tiene una limitación de afuera, no es soberano. Ya les digo, si a Luis XV, a Luis XIV le decían lo que tenía que hacer Luis XIII, Luis XIV no era soberano. Entonces, parecería de que ahí hay un problema. Y se les voy a dejar con el problema, muchas veces se la disolvemos en la clase, la mejor primera clase es no resolver este problema, dejarlos a ustedes intranquilos con este problema. Lo que sí les puedo decir es que alguna solución hay, porque si no, no estaríamos dando derecho constitucional, daríamos democracia, ¿está bien? Elementos de democracia daríamos, o elementos de derecho democrático, damos derecho constitucional, pero sepan que, por eso tienen que leer los textos intentan dar una solución a este conflicto, soluciones que son precarias, ¿está bien? Soluciones que son discutibles. Esta es una discusión que está abierta, por eso también pedagógicamente es correcto dejarla abierta en el curso, y es una situación con la que ustedes tienen que convivir. En el derecho las discusiones están abiertas. Cuando alguien les dice esto es así, puede ser que sea correcto de que en un ordenamiento dado esto sea así, pero esto debe ser así. Es más complicado, ¿está bien? Porque las discusiones en derecho son discusiones morales, son discusiones filosóficas, son discusiones políticas. Entonces, las discusiones están abiertas. ¿Por qué tenemos que aceptar determinados límites de la Constitución? Es una discusión válida y es una discusión que ustedes tienen que darse, y tienen que darse el lugar para ver cómo la resuelven. Porque quizás, cómo la resuelvan les va a dar el tipo de diseño institucional o hasta diseño constitucional que requieran. Por ejemplo, Jefferson, padre de la independencia norteamericana, planteaba de que las constituciones debían caducar cada determinada cantidad de años. Cada 20 años, decía, deben caducar y debe volver a sesionar una nueva convención a los fines de que esa generación vuelva a tomar las decisiones fundamentales. Por ejemplo, esta decisión fue muy criticada, es parte de lo que tienen los textos, ¿está bien? Pero las decisiones de admitir los límites también tienen problemas. Las dos posturas tienen problemas, ¿está bien? Y está claro de que necesitamos algún límite, porque necesitamos alguna regla de juego. Para decidir si vamos a fumar o no en clase, tenemos que tener un acuerdo sobre cómo vamos a decidir, cómo vamos a discutir, ¿está bien? Cuánto tiempo va a hablar cada uno, y si al final se va a votar, si se va a decidir por mayoría, si se va a decidir por consenso. Esas son reglas. Pero el punto es, ¿esas reglas las ponemos nosotros o nos vienen dadas? Bueno, esto es lo que tenemos que desentrañar, y tenemos que encontrar una manera, y tenemos que fijar una posición, porque esto nos va a tener todas las decisiones que ustedes van a tomar en derecho constitucional y las posturas que ustedes tengan en derecho. Si ustedes tienen posturas más democráticas,
¿está bien? Van a, en general, a tender a determinado tipo de decisiones. Si ustedes tienen y en general van a ser, de hecho van a tener hasta un nombre de una corriente histórica, de una corriente ideológica, filosófica. Si ustedes se acuestan más en la idea del límite, en general también van a tener un universo de ideas consistente con eso, y en general eso va a tener que ver con las decisiones que vayan a tomar y las visiones que vayan a asumir. Cómo concilien, cómo integren, qué entiendan por democracia y qué entiendan por constitución, y cómo entiendan esa relación, también va a distender un poco la tensión o extremar la tensión, ¿está bien? Porque democracia y constitución son a su vez conceptos que se integran con distintas ideas, ¿está bien? Pero lo que tienen que tener en claro, y ya te dejo, Pato, es que la tensión no la van a poder disolver. La tensión va a seguir estando ahí. En todo caso, ustedes lo que van a hacer es manejar, administrar esa tensión, darle una respuesta a esa tensión, mejor o peor, ¿está bien? Pero nunca van a poder disolver esa tensión. Esa, como en general, todas las tensiones que vamos a ir viendo, son tensiones que están ahí, ¿está bien? Porque son tensiones que están en el pensamiento de cada uno, en el pensamiento de la sociedad, y además porque la tensión, ¿está bien? Y esto es, sí, muy importante que ustedes se vayan amigando con las tensiones, con las contradicciones. Las contradicciones, las tensiones son los que hacen crecer a las sociedades, crecer a los organismos, ¿está bien? No hay que tenerle miedo a la tensión. Lo que hay que ver es cómo nosotros damos tratamientos a esas tensiones y esas contradicciones. Sí, Pato. No, que tanto es así lo que vos decís, que cada comunidad resolvió de forma muy diferente esta tensión. Ustedes tienen países, literalmente como Nueva Zelanda, donde no hay una constitución escrita. No hay. Y ustedes pensarán, ¿cómo se gobiernan? O sea, ¿qué es eso? El país más subdesarrollado del mundo. Y no, bueno, Nueva Zelanda no tiene constitución. Al mismo tiempo, tienen sociedades como la norteamericana, que tienen constituciones virtualmente inmodificables, o que es sumamente difícil, costoso modificar. Entonces, dentro de este continuo entre países o comunidades que resolvieron de una manera u otra, existe muchísimas variables y eso va a tener obviamente consecuencias en cómo pensamos los derechos, en cómo pensamos la democracia, en cómo pensamos el sistema político, la capacidad de los parlamentos, la capacidad de los poderes judiciales, la capacidad del presidente. Entonces, no hay una respuesta única para resolver esta tensión, de ninguna manera. Va a haber autores que piensan que se puede resolver de una manera, hay otros que piensan que se puede resolver de otra manera, hay gente que piensa que no se puede resolver. Entonces, fíjense cómo es tan irresoluble o es tan fuerte esta tensión que cada comunidad intenta dar una respuesta muy diferente a la sociedad o a la comunidad al lado. Perfecto. Bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene alguna idea, alguna reflexión? Las ideas que se queden con el problema. Sí, Luis. Más o menos llego a entender una idea que sería como un mal necesario para que se llegue a crear una democracia, ¿no? Los límites, ¿no? Porque, por ejemplo, si ves a la Grecia antigua, que la gente que votaba, llegas a tener unos números de 500 personas, ¿no? Que llegan a votar. En estos contextos actuales, el número, ¿cuánta gente hay en Argentina? Millones. Sería sumamente imposible llegar a un consenso. Sería imposible y sería o si se llega a llegar a algo, sería muy difícil escuchar cada voz de cada persona en cada punto recógnito del país, digamos, ¿no? Por lo tanto, también que dijo una compañera que donde termina mi libertad, empieza la del otro. O sea, si yo puedo matar a otra persona, pero estoy robándole su derecho a la vida, o puedo entrar a la casa de un vecino y robarle todo también. O sea, estoy destruyendo sus libertades mientras yo extiendo las mías, ¿no? Por ejemplo.
O sea que son Bien. necesarios límites, creo. Bien, Luis, esa es una respuesta, que es la respuesta, si quieren, más o menos, es la respuesta de uno de los textos que tienen, que se llama La paradoja de la democracia, que es el texto de Stephen Holmes que tienen, en donde él da una respuesta parecida a la tuya, que es muy inteligente, Luis, pero a su vez, esa respuesta te va a teñir todo. Si vos crees que el límite es un mal necesario, bueno, primero, esa postura en general parecería tender más hacia tener una preocupación democrática fuerte. Si el límite es un mal necesario, parecería que vas a tener una empatía, una sensibilidad con la democracia especial. Eso te va a impactar en qué sistema institucional vos vas a estar dispuesto a tolerar, cómo vas a aceptar que se tomen las decisiones, porque está bien, vos podés decir, es imposible que tomemos la decisión con los 45 millones, vaya a saber cuántos seamos hoy, porque no se hizo el censo último. Pero yo admito esto porque no puedo saberlo. Ahora, si podría saberlo, quizás no lo admitiría ese límite, ¿está bien? O si le encontraría una manera, no lo admitiría. Entonces, quizás, si yo tomo esa postura, bueno, voy a estar muy preocupado en generar mecanismos que me permitan desarrollar esa democracia para que ese límite se mantenga en todo lo que tenga que mantenerse, pero a los efectos de garantizar la democracia. Hay otros que entienden que el problema es la democracia. Por ejemplo, los constitucionalistas norteamericanos de 1787 entendieron, que ahí van a tener la discusión también en los textos, que el problema era la democracia, y que lo que había que hacer era fijar límites, que la democracia era el problema. Entonces, y eso les generó un sistema institucional como el que tenemos acá, de frenos y contrapesos, de representantes, de una representación política lo más alejada posible del pueblo, está bien buscada esa lejanía, buscar que la sociedad no se involucre en los temas políticos, ¿está bien? Entonces, ¿cómo vos resuelvas eso? Te va a dar todas las respuestas después, o te va a decir cómo van a ser las respuestas. Con lo cual, está muy bien, Luis, lo que vos planteás. Hay otros que plantean que es irresoluble, ¿está bien? Que ni siquiera es un mal necesario, y hay otros que plantean que sí, que el problema está en la democracia, otros plantean que el problema está en el límite, ¿tá? Y eso es para lo cual lo vamos a dejar para la clase que viene, que lean el material, que busquen, que vean los videos que tienen la lista de reproducción, ¿está bien? Para ver qué vuelta le podemos encontrar para tener un fundamento legítimo de un régimen constitucional, o sea, que limite el autogobierno, teniendo un compromiso fundamental con el autogobierno. O sea, no es que tenemos un compromiso débil con el autogobierno, tenemos un compromiso fundamental. Nos parece que el sistema más legítimo es la democracia. ¿Por qué? Porque es el sistema que garantiza y que reconoce la igual dignidad de todos, ¿está bien?, en la construcción de la sociedad y en la construcción de la toma de decisiones. Es la única forma de reconocerle en el plano público la igualdad de dignidad a cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros sea dueño de la construcción de nuestro destino colectivo. Entonces, imponerle un límite a eso, bueno, requiere una buena fundamentación. Una fundamentación es la que vos decís, que es la que dice Stephen Holmes. Bueno, necesitamos algunas reglas. Si vamos a discutir cada vez cómo vamos a discutir, bueno, eso puede ir en contra de la democracia. O sea, si necesito un reglamento de toma de decisiones. Bueno, entonces, quizás decimos, bueno, si es un mal necesario, entonces no tengamos constituciones con derechos. No vamos a querer que nos digan lo que podemos decidir. Vamos a aceptar un procedimiento que nos permita discutir. Y a su vez ese procedimiento lo vamos a estar mejorando continuamente. No es que lo vamos a considerar como una verdad revelada y nunca más vamos a poder discutir sobre el procedimiento. ¿Está bien? Por ejemplo, se desató la pandemia. Bueno, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Nos juntamos por Zoom o tenemos que juntarnos presencialmente? O como no nos podemos juntar presencialmente, tenemos que delegar la decisión en la autoridad. O cómo eso es lo que de hecho lo estamos viviendo hoy, y es uno de los temas que se están discutiendo. ¿Cómo tomamos las decisiones?
Entonces, como ven, son temas abstractos, ¿está bien?, que tienen implicancias concretas muy claras y muy fundantes, ¿está bien?, y que se aplican a cada una de las cosas que ustedes quieran pensar, desarrollar. ¿Ah? Por eso, no se apuren en encontrarle la complementariedad en general, digo, en encontrar la solución. Disfruten, los invitamos a disfrutar el problema también, ¿está bien? Disfruten o dense tiempo para explorar, tocar, pensar el problema, y la solución ya veremos. Y siempre las soluciones que vamos a encontrar para estos temas son provisionales, son a priori. No vamos a encontrar la respuesta a esta discusión que la vienen teniendo la humanidad desde el minuto cero, ¿está bien? Son las grandes discusiones, de las cuales nosotros no nos podemos hacer los tontos. Tenemos que entenderlas, tenemos que vivirlas, tenemos que procesarlas y tenemos que ir fijando nuestra posición, ¿está bien?, en esta gran discusión, en esta gran construcción que es la construcción del derecho y la construcción de reglas sociales que nos permitan llevar adelante los procesos y los programas que cada uno de nosotros pensamos y como humanidad que tenemos como desafíos, los desafíos ambientales que tenemos, los desafíos de igualdad que tenemos, los desafíos de género que tenemos, los desafíos de las desigualdades estructurales que tenemos, los desafíos en cuanto a la distribución de recursos, ¿está bien?, a la distribución de los méritos, de los talentos. Digo, tenemos infinidad de desafíos, ¿está bien?, cada vez más, que cada una de estas decisiones, cada una de estas discusiones teóricas tiene un rol muy importante en cómo las vamos a encarar. Así que los invito a que lean el material, léanlo. Si tienen que priorizar, está bien, entre leer y ver, lean. Ahora, lo que pasa es que es mucho más fácil ver que leer, ¿está bien? Con lo cual pueden empezar viendo, pero tienen que leer, ¿está bien? Estos problemas tienen que ser leídos. Esta discusión, por ejemplo, para que ustedes, cierro con esto, vean que no es una tontería intelectual, fue la discusión central del proceso constituyente norteamericano. ¿Está bien? Esto que estamos discutiendo hoy es lo que se discutió centralmente entre el sector federalista y el sector republicano de los Estados Unidos en el proceso que va desde la Declaración de Independencia norteamericana hasta la sanción de la Constitución norteamericana, ¿está bien?, y posteriormente. Sepan que la Declaración de Independencia norteamericana, que la redactó Thomas Jefferson, tiene una impronta republicana, democrática muy grande, y la Constitución norteamericana es todo lo contrario, es la derrota de esa corriente democrática en la Convención Constituyente de 1787. Y esas discusiones, por ejemplo, dieron motivo a una de las obras fundamentales del derecho constitucional norteamericano, que también la vamos a ver, que se llama El Federalista. ¿Está bien? Las discusiones que se dieron en el marco del Federalista, las discusiones entre Jefferson, Paine, de un lado, y Madison, Hamilton y Jay, por otros, que serían los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, discutían estos temas. Y estos temas dieron la respuesta de cómo fue el desarrollo institucional de los Estados Unidos, y es importante porque la Argentina copia en gran parte, o toma en gran parte, ese diseño institucional para nuestro diseño institucional en 1853. Ya vamos a ver que no lo toma textual. De hecho, hay grandes partes de la Constitución argentina que son traducciones textuales de la Constitución norteamericana. Pero no es tan sencillo. En la Argentina también impactó muchísimo la tradición de la Revolución Francesa, ¿está bien? Y también impactó muchísimo, sobre todo en las prácticas, quizás no tanto en el texto, nuestra tradición española, ¿está bien? Con lo cual, nuestro proceso constituyente no puede resumirse en una copia del norteamericano, pero la Constitución norteamericana, por eso es tan importante, y por eso vamos a estudiar tanto autores norteamericanos y la Constitución norteamericana, no porque nos gusten los gringos, particularmente a mí no son de mis predilectos en general, pero la única constitución, el único sistema federal existente cuando la Argentina adopta el sistema federal era el sistema norteamericano, ¿está bien? Con lo cual, la Constitución norteamericana es fundamental para entender, y las discusiones que se dieron alrededor de esa Constitución son
fundamentales y muy importantes para entender el por qué nuestra Constitución dice lo que dice, cuáles son las ideas que hay detrás, de qué hablamos cuando hablamos de división de poderes, de qué hablamos cuando hablamos de frenos y contrapesos, contra quiénes son esas ideas de frenos y contrapesos, porque esa idea de frenos y contrapesos, que es de Madison, ¿está bien?, es contra la participación de los sectores no plutocráticos del pueblo en la democracia, ¿está bien? Es una idea profundamente antidemocrática. Pero bueno, estas ideas ustedes las tienen que empezar a manejar. Esto no quiere decir que sea malo ni bueno, ¿está bien? O sea, no es que lo antidemocrático es malo, lo democrático es bueno. No, acá vamos a salir de ese tipo de razonamiento. Acá estamos pensando, acá estamos analizando, nos estamos dando lugar para explorar, para vivir, para tener sensaciones. Después tomaremos decisiones, veremos qué solución le damos a las cosas. Ya tenemos tiempo, quédense tranquilos. La idea acá es abrir, vamos a abrirnos la cabeza y esa es la idea de esta primera clase, de que ustedes se vayan con más preguntas que respuestas, ¿está bien? Si logramos eso, nuestro cometido está cumplido. Y alguna puteadita también, ¿está bien? La idea es que ustedes nos puteen muchísimo, ¿está bien? Sobre todo al principio, hasta que como que vayan entendiendo más con la mano. Si mientras más puteadas les den al adjunto, mejor todavía. Quiere decir que más hemos cumplido con el objetivo de la primera clase. Así que, si no hay ninguna pregunta más, daríamos por concluida la clase de hoy. Vamos a subir el caso práctico al Drive, ¿está bien? También voy a ver de subirlo al campus para posibilitar que ustedes lo entreguen a través del campus. Y manden por mail, por favor, a gargarela.taugarzanz@gmail sus números de celular y sus emails alternativos para tener un canal de comunicación en caso de que no funcione el campus o tengamos algún problema. Sí, Agustina, ¿querés decir algo? Sí, no, quería preguntar una última pregunta. ¿El trabajo práctico lo va a subir tipo a la carpeta de la primera clase o suelto? Digo, para después saber dónde buscarlo bien en el Drive. Pensaba subirlo suelto a la raíz para que sea más fácil de encontrar. Ok. ¿Está bien? Así que bueno, una alegría conocerlos. Espero que podamos desarrollar el cuatrimestre juntos de la mejor manera. Estamos abiertos para todas las consultas, dudas, y les pido por favor que hagan el primer trabajo, ¿está bien? Porque la clase va a ser discutir ese trabajo. Esta va a ser una de las pocas clases donde voy a hablar yo todo el tiempo, ¿está bien? A partir de ahora, ustedes van a tener un rol protagónico, y para tener ese rol protagónico van a tener que leer, hacer los trabajos, ¿está bien? Estar involucrados en el tema. Así que les mando un beso enorme a todos y a todas, un abrazo grande, espero que hayan disfrutado la clase, y nos vemos en una semana. Adiós.